Dios me los continúe bendiciendo a toditos. Saludos, la paz de Cristo sea con todos ustedes. Qué bueno tenerte aquí en mi canal de YouTube para ser edificado, para ser bendecido. Bueno, aquí de todo. Aquí te puedes reír, te puedes gozar, te puedes edificar, te puedes confrontar, te puedes molestar, te puedes sentir bien. Aquí hay de todo. Así que si usted necesita cualquier tipo de palabra, lo puedes encontrar en este canal de YouTube. Y cuando digo palabra, obviamente palabra cristiana, palabra de Dios, que es lo que nos enfocamos. Nosotros aquí pues no somos comediantes, no somos otra cosa más que predicadores. Así que también nosotros hacemos estudios siempre enfocados en temas que tengan que ver con nuestra juventud y que competen a la iglesia también. Y en este preciso momento vamos a tocar un tema muy interesante que tocamos en nuestra congregación, junto a los jóvenes de la iglesia, tema de las generaciones. Las generaciones, ¿verdad? Que cada 20 años hay una generación nueva. Usted va a ver en un video que le voy a presentar en varios minutos, en algunos segundos, cómo las generaciones van cambiando. Y vamos a hacer un breve estudio y un breve análisis, cómo ha cambiado muchas cosas. Usted va a aprender aquí de dónde salieron, dónde surgieron algunas vestimentas que utilizamos hoy. Usted se preguntará, ¿por qué usamos la vestimenta que usamos hoy? ¿Por qué nos gustan las cosas o no nos gustan las cosas de antes? O hay cosas, ¿por qué hay doctrinas dentro de nuestra iglesia que no son bíblicas, pero la gente las ha aceptado, ¿verdad? Durante mucho tiempo? Hay mucho por qué dialogar y por qué estudiar todo esto, porque es muy importante. Si hay algo que está surgiendo en esta generación, es que la forma que se evangeliza esta generación es muy diferente. Así que no quiero consumirle mucha habladuría. Usted vea el video, en ocasiones voy a detenerlo para abundar un poquito y continuamos. Así que vamos a continuar viendo, vamos a ver este video y usted analice y vea cómo cada generación va cambiando, pero cada cosa que surge en esa generación afecta a las otras generaciones. Usted va a ver. Así que continuemos. Empecemos con los Silent Generation. Son los niños nacidos durante y después de las contiendas bélicas mundiales, entre los años 1920 a 1940. Se les llama de esta manera puesto que vivieron en tiempos de grandes conflictos, donde la autoridad era una total y absoluta imposición, legitimada en la fuerza. En medio de la primera contienda mundial, la Gran Depresión en los años 30, el conflicto bélico de Corea y obvio la Segunda Contienda Mundial, que dejó profundas huellas en la sociedad que vivió este periodo de conflicto abierto. Se les llama bajo el adjetivo de silenciosos porque son la generación que vivieron estos momentos de represión y conflicto, pero también de austeridad, debido a los efectos que todos estos causaban en la sociedad. No había una gran posibilidad de expresión, no había lugar a discutir por el ejercicio de derechos o prerrogativas constitucionales. La gran mayoría de ellos se vieron forzados a prestar servicios militares, dejar sus casas, y los que se quedaban vivieron en la estrechez, con una constante necesidad de ahorrar por disminuir el gasto y conformarse con lo que había. Otra característica importante de su contexto histórico-social es el difícil acceso a la educación. Ellos estaban limitados, cuando mucho, a los niveles básicos de educación o a preparación de algún oficio, acostumbrados a obedecer sin cuestionar. Algunos expertos mencionan que aunado a esto se dio un pensamiento negativo ante la diferencia o la diversidad. Cuestiones como la discriminación en todos sus tipos tuvieron auge en esta generación, como todos lo sabemos, pues se habían establecido parámetros de lo que se consideraba normal. Los baby boomers. Así que lo que podemos ver en esta primera generación que nos presenta para los años 20, todos los que nacieron desde el año 20 hacia acá, son personas, número uno, que vivieron bajo la Segunda Guerra Mundial. Son personas que eran sumamente restringidos. Ellos tenían básicamente que seguir las normas del Estado, porque a base de la guerra, pues todo era limitado, vivieron tiempos bien difíciles, como le llaman a ellos, la generación silenciosa, porque no podían emitir palabras, las mujeres pues tenían que vivir bajo un régimen, era bien complicada esa generación, por eso le llaman la generación del silencio, una generación que no tenía ni voz ni voto.
ni motivoto, ya usted sabe por qué muchos de nuestros tatarabuelos, abuelos, son como son. Vivieron un tiempo duro, un tiempo difícil, un tiempo de un régimen alto que siempre obedecía a sus superiores. Cabe recalcar que esta generación era la generación que tenían que comenzaron, ¿verdad? Y generaciones antes, vestir con etiquetas, tienen que vestir bien decorosamente. De esa manera, ¿verdad? Vienen, porque en el ejército o el Estado te obligaban a cómo vestir. Había muchas restricciones y es por eso que esa generación era bien rigurosa con la vestimenta. Eran bien rigurosas con, ¿verdad? Con este tipo de vestimenta, cosas superficiales. No hablaban mucho, pero actuaban más. Y ese era básicamente lo que puedo sacar de esta generación. Así que usted puede tener una opinión distinta. Esta es la idea, de que usted vea el video y usted analice cada generación y los cambios. Ahora vamos con los baby boomers. Esta generación vive un parteaguas en la sociedad, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1948. No es que antes no se hubiera pensado en esto. De hecho, esta declaratoria tiene su inspiración en la hecha en 1789, en tiempo de la Ilustración. Esto significó la unión de varios países haciendo conciencia en los derechos, que quizá hoy obviamos, como la igualdad, la libertad y la equidad. La manera de entender el mundo bajo estos preceptos, es decir, ver la existencia humana bajo estos derechos, lo cambió todo. Es la generación nacida aproximadamente más o menos entre los años 1940 y 1960, que ahora están entre los 50, 60 o 70 años. Aquí surgen movimientos contestatarios por todo el mundo. Se expresaba el reproche a la exclusión, al capitalismo, visto como una manera de subyugar. Las injusticias se manifestaban en las calles. La bandera de estos años fue el movimiento hippie. Era la respuesta a los estragos de los tiempos bélicos. A este se le conoció como la contracultura, que buscaba romper con los estereotipos impuestos por la anterior generación. Se priorizaban valores como el amor, la paz y la libertad, bajo la lógica del pensamiento de que en este tiempo, cuando se adquieren libertades, hay que vivirlas al extremo. Esto llevó a esta generación a caer en los extremos de esta libertad. Dato histofílico: la libertad de esta época influenció, como siempre pasa, a otros aspectos de la cultura, como en el caso de la música, con el inolvidable Elvis Presley, que fue toda una novedad por su música y en especial por el movimiento de sus caderas vistos de manera muy erótica, algo que transgredía los valores de la generación anterior. Se les llamó baby boomers por ser una generación que tuvo muchos hijos. En realidad, no es que antes no hubiera familias numerosas. De hecho, de manera paradójica, en estos años surgió la pastilla anticonceptiva, pero la expectativa de vida era muy corta antes de los años 60, tanto por los conflictos bélicos como la austeridad y escasez que esto ocasionaba. No podemos solo culpar a esta generación de la sobrepoblación. Hubo otros factores que tuvieron impacto en la población. ¿Qué quiere decir esto? Se consolidó la educación básica en muchas partes del mundo. Creció la enseñanza universitaria, es decir, el acceso a la educación superior era más general. También la presencia de ciertas tecnologías facilitaron la vida cotidiana, como el automóvil, que aunque no es una innovación de esta época, su uso se popularizó, los electrodomésticos y la comunicación telefónica. Generación X. Así que, estudiando un poquito los baby boomers es una generación que sale o se va liberando ya de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Es una generación donde va experimentando ciertas libertades. Al salir de un tiempo de silencio, de restricciones, va experimentando ciertas libertades y es ahí que comienzan las protestas. Las mujeres no tenían voz ni voto, no podían trabajar, vivían siempre en sus hogares. Ahí es que se desarrolla, no podían hacer más nada, pues ahí tienen muchos hijos. Ustedes vienen de esos abuelos que tienen huesos, tus padres, muchos de los que están vivos también, que tuvieron 15 hermanos, 20 hijos, así sucesivamente. Y ahí vemos un cambio. Cada generación es impactada por los sucesos del sistema del mundo. Amén. Así que usted va viendo cómo ese cambio de libertades, ahí se levantan también los hippies, los que están haciendo protesta, la contracultura, aquellos que se levantan contra el sistema. Y esa es la generación baby boomers. Bien interesante, ¿no? Cómo
la generación del silencio, impacta y la gente no quiere vivir bajo esa restricción y vienen las libertades que provocan ciertas reacciones en esta generación. Así que esta generación, chocando con la cultura, pues dice estos estudios que vivieron menos. Así que continuamos con la generación X, la generación de nuestros abuelos, por lo menos de mis abuelos, y posiblemente sean tus tatarabuelos o tus padres. Así que vamos para allá, para la generación X. Es decir, mis padres. Mis padres son generación X. Generación X. Este término es utilizado por primera vez por los fotógrafos que juntos se denominaban como Robert Capa. En 1953 publicaron The Generation X en una publicación llamada Picture Post, donde fotografiaban y entrevistaban a jóvenes de diferentes nacionalidades, donde les preguntaban cuál era su pasado, cómo vivían el presente y qué esperaban del futuro. Sus respuestas tan diversas acuñaron este término como para designar a personas sin identidad y a las que les esperaba un devenir dudoso. En aproximado son los nacidos entre 1960 y 1980, que en los 80s eran adolescentes que, a diferencia de la generación anterior, no se encontraban en extremos de represión o libertad. En esta época, la televisión fue un elemento fundamental. Se dice que fue la niñera de los infantes de esta época. Se hacían programas y películas para atender los gustos específicos de estos. La familia era importante. Sin embargo, en este tiempo hubo una gran tasa de divorcios, de tal manera que los hijos se quedaban solos en casa. Esta generación nace sin el uso de la tecnología. Es una generación de interdigital que comienza a usar las nuevas tecnologías y poco a poco se va relacionando con ellas. Dato histofílico. En esta generación que surgen grandes hitos de la tecnología digital, en 1981 se comenzó a comercializar los primeros ordenadores por IBM y en 1991 nació la World Wide Web, la WWW, lo que conocemos como el sistema interconectado de páginas web públicas que nos permite navegar a través del mundo de la información. La aspiración de esta generación se vuelca sobre el trabajo y la dedicación a él. Así, dedican mucho tiempo a trabajar horas extras o a hacer más allá de las obligaciones básicas. Se hace fundamental para ascender en la pirámide organizacional de cada empresa. Por esto, la generación X se le tipifica como adictos al trabajo. Generación Millennials. Así que esta generación, la generación X, la generación de mis padres, la generación de tus padres, si eres millennial como yo, tengo 31 años y es como tú, tus padres vivieron en esta generación tan difícil. Cuando nosotros venimos a ver esta generación, la generación Baby Boomer, luchar por las restricciones que habían, por las leyes que no permitían que la mujer trabajara. Al trabajar la mujer, se reduce la población, ya no tienen tantos hijos como antes. Y esta generación comienza a trabajar la esposa y comienza a trabajar el esposo. Mamá y papá están trabajando. Esto ocasiona que, como no se comunican, antes, o esta generación específicamente, todo era trabajo. Ellos salían a las 6 de la tarde, se iban a trabajar para otro trabajo. Era una generación de mucho trabajo, una generación de mucha información. Esto ocasionó una tasa de divorcios alta y esto provocó que cada padre de familia no tuvieran ya 10 hijos, 11 hijos, sino tuvieran 3 o 2 hijos, o 4 hijos, o 5 hijos. Era el límite de la mayoría de ellos. Así que se va reduciendo cada vez. Esta generación también comenzó a experimentar lo que es la televisión, comenzó a experimentar todo este tipo de tecnología que estaba poco a poco surgiendo, van conociendo el mundo. Entonces, esta generación, generación Y, generación X, fue impactada por causa de la lucha que hicieron la generación Baby Boomers. Impactó a tal nivel que ahora las mujeres, al no trabajar y dedicarse solamente al trabajo, obviamente el sistema, la crisis económica, todo eso va básicamente adentrándose, y es ahí que comienza la tasa de divorcio, comienzan esos niños, o es decir, nosotros,
Muchos de, ¿verdad? Gracias a Dios mis padres pues están juntos y muchos que conozco también, pero una gran mayoría es la tendencia, ¿verdad? También están experimentando lo que es vivir sin padre, vivir con padres divorciados, vivir con padres separados. Papi y mami nunca están en casa, siempre están trabajando. Yo me crié solo, siempre estuve solo y comenzó ese tiempo a surgir hijos que se criaron solos, llegaban tarde y es ahí donde son hijos que aunque tienen papi y mami vivo, son hijos que vivieron solos. Y así que esta es la próxima generación actual, que somos nosotros la juventud de hoy. Así que vamos a ver cómo vive nuestra generación millennials, generación Y. Veremos a ver. Esta generación ha roto ciertos esquemas o parámetros de lo que generaciones anteriores entendían como normalidad. Debido a ello, ha tenido una connotación un tanto negativa. Ejemplo de ello es que consideran el trabajo como algo importante y la familia como algo valioso, pero no son el centro de sus vidas. Son las personas que aproximadamente nacieron entre 1980 y 1995. Al igual que la generación X, los hijos tuvieron una fuerte ausencia de los padres que se dedicaban a las cuestiones laborales. Los infantes eran criados por niñeras o las abuelas. Los millennials tienden a ser hijos únicos o como máximo 2. La educación formal es una obligación social desde los niveles más básicos. En las escuelas se establecen grupos de reconocimiento con otros. Sin embargo, en esas relaciones sociales y juegos entre amigos aparece poco a poco la tecnología como una herramienta relevante de desarrollo. Esta generación creció de una manera simultánea al desarrollo tecnológico. Hay un acceso más rápido y sencillo a la información debido a las redes y al Internet. La innovación es una necesidad, pues les permite descubrir nuevas emociones y posibilidades de desarrollo personal. Esta generación no piensa en el balance entre el empleo y la vida, sino que busca que estos elementos se combinen, por lo que se les ve en horarios flexibles para atender a sus hijos, sus mascotas, su comunidad y también a sus padres. Generación Centennials. Así que la generación millennial es la generación que vivió la época donde todavía no estaba tan actualizada lo que es esta nueva era digital, y luego, ¿verdad? En su etapa de adolescente comienza a expandirse esta nueva modalidad de la era digital. Es una generación bastante complicada, o sea, mi generación, una generación bastante complicada, porque una generación que vivió sentimental y emocionalmente los tiempos pasados. Antes se escribían en cartas, se enviaban cartas, antes se hacían muchas cosas que ya no se hacen, y es vivir las dos etapas en su etapa de adolescencia, una etapa bien crucial, bien importante. Por eso es que tenemos mucho de nuestra juventud, ¿verdad? Nuestra generación, mi generación, la generación que nació desde el 1979 al 2000 o al 1995, debí decir, es la generación de cristal. Todo lo ofende, todo lo hace sentir mal, una generación sin identidad, una generación que tú no lo puedes corregir porque se van de la iglesia, se enchisman. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Por qué? ¿Por qué surgió esto? Porque sus padres se dedicaron todo el tiempo al trabajo, vivieron solos, divorcio, se criaron de una forma bien distinta, vivieron el bullying extremo y no estaba papi para protegerlo, mami para protegerlo, y se crió una generación totalmente sensible. Luego los padres llegaron tarde a criar a sus hijos y por eso tenemos una generación tan y tan corrompida. Se le llama la generación de la frustración. Así que vamos a terminar con la próxima generación y de ahí voy a terminar con este video, pero que esta parte es muy importante y quiero que usted la escuche. Generación Centennial y la generación actual de juveniles que se están levantando. Vamos a ver cómo, ¿verdad? Al final vamos a hablar varios tips, cómo se le puede predicar a estos jóvenes. Cabe recalcar, si usted analiza de cada generación, todo se va simplificando. Antes la gente no tenía tanta información accesible a como hoy. Todo el mundo da un clic, presiona un botón, va a Google, usted pone cualquier palabra y le sale la información. Hoy en día unos videos de una película, un video de 1 hora, hoy te lo resumen a 1 minuto, a segundos.
cada cosa se va, cada detalle, cada cosa se va simplificando. Vivimos una generación simplificada. Así que, y esto es muy importante nosotros saberlo porque nos afecta a muchos de nosotros. Porque para nosotros poder captar la atención, yo soy honesto y yo creo que la mayoría de nuestros jóvenes no te escuchan como otras veces. Hoy en día la gente te atiende solamente 10 minutos de mensaje, no una hora. Antes usted solamente podía hablar por teléfono y un beeper que era un poquito complicado. Hoy en día la gente te dice, no me llame, escríbeme. No me llame, yo te llamo. O escríbeme, envíame un voice. O sea, todo se simplifica. Lo que son las llamadas ya no es algo que ocurre continuamente, se va cortando la comunicación. Usted está entendiendo, ya no hay esa relación personal, ya los compartir no son los mismos, ya los campamentos de jóvenes no son los mismos. Todo se va simplificando. Cuando usted analiza, cuando usted va a predicar, voy con ese punto siempre, vamos a ver este último video. Son las personas nacidas a partir de 1995, sin contar aún con un año de término para esta generación, pues está en desarrollo. Es la actual generación a la que pertenecen los más pequeños de nuestra sociedad. Ellos básicamente nacieron con la tecnología. No es extraña para ellos. Fungió como estimulación temprana desde su desarrollo más elemental. También se les llama como nativos digitales. Su aspiración no es tener un alto cargo al interior de una empresa, sino ser reconocidos por lo que hacen desde sus redes personales, sociales y virtuales. En esta generación se presentan preocupaciones ambientales en las que la responsabilidad por reducir la contaminación y promover el reciclaje es una obligación. La generación de los centennials está en proceso y habremos de observar a los nacidos en estos años para entender su dinámica con el mundo. Estas clasificaciones no pueden ser tajantes. Hay individuos que son intergeneracionales, es decir, que forman parte de una especie de generación puente, en la mitad de dos y con características de más de una. Te comparto, yo me identifico entre la generación X y los millennials. ¿Y tú a cuál generación perteneces? Así que si analizamos estas últimas generaciones de la mía, que es millennial, centennial, y las generaciones que se van a seguir levantando son generaciones de lo simple, lo rápido, de palabra. O sea, son generaciones simples. Si uno viene a ver todo lo que vemos, por ejemplo, a los lugares que vamos, son lugares simples. Lo que vemos en las redes sociales es algo simple, lo que nos gusta es algo simple, algo rápido. Hoy nadie te lee largas palabras, te lee una palabra. Antes uno escribía un párrafo y la gente lo leía. Usted pone 7 oraciones y ya la gente te capta eso, lo lee más. Es como eslogan. La gente le presta más atención a un eslogan que a grandes párrafos. Por ejemplo, cuando uno va a predicar con tratado, ya la gente no te recibe un tratado porque no lo van a leer. Usted le pone una imagen y una palabra, eso sí le prestan atención. Qué interesante esto. Y es algo bien retante porque ¿cómo uno puede compartir tanta información en tan pocos segundos? Porque esta generación es así. No te van a prestar atención. Usted puede decirles que lo que el Espíritu diga, eso se hará, es que la unción de Dios. No, pero hay una generación, ¿verdad?, que recibe, aunque usted no lo quiera entender, recibe lo mínimo, lo sencillo, lo que no tiene tanto proceso. Y es un peligro, claro está, porque se evitan los procesos. Una generación que quiere éxito sin proceso, sin esfuerzo. Quiere fama sin luchar por ella. Y hoy en día a la gente no le interesa ser predicador, ser un servidor. La gente lo que le interesa es brillar, ser grande, estar arriba y no abajo, que la gente lo vea como la cabeza y no como los pies. ¿Me está entendiendo? Y esto es un peligro. Pero en nuestra manera de evangelizar tenemos que estar conscientes de que tenemos que tratar con personas de esta generación
con una manera distinta de poder evangelizarla. Cuando nosotros salimos a la calle, ¿a quién le estamos evangelizando? Cuando usted da cultos en las plazas, yo he escuchado gente decir, ya no se dan cultos en las plazas, ¿qué está pasando? A los cultos de antes. Los cultos de las plazas no van a ocurrir como antes. ¿Por qué? Porque antes las plazas siempre era un lugar de comercio, ¿verdad? Un lugar donde la gente iba a comprar y era común que la gente predicara ahí porque la gente se acumulaba ahí. ¿Dónde se acumula hoy la mayoría de las personas? ¿Dónde? En las redes sociales, en los medios sociales. Antes la gente iba a un cine a ver películas, hoy aunque la gente va, pero hoy en día tenemos las películas todo a la puerta de nuestro cuarto, en nuestro hogar. Todo se simplifica. Antes uno era enfocado en lo grande. Hoy en día la gente compra una casa grande, un patio enorme y no utilizan el patio porque todo lo que hacen es dentro de la casa. Todo se simplifica, mis amados hermanos. Así que cada generación impacta a otra generación y esta generación, que es la generación del Facebook, del Instagram, del TikTok, de los PlayStation, de todo, los Xbox, de todas las redes sociales, una generación que experimenta todo rápido y llegará el momento donde no nos escucharán. Para eso lo veo en YouTube, para eso lo veo en Facebook, para eso lo veo en las redes sociales, una generación que nos va a impactar. Así que, como yo les recomendé en el pasado video, tome un curso de facilitación, de simplificación, que todas las cosas sean sencillas, porque si no te vas a ver afectado y te vas a frustrar y al final vas a decir, nadie me está escuchando. La Biblia dice que nosotros, la iglesia, no podemos adaptarnos al mundo, ¿verdad? No imitemos las cosas del mundo, no las debemos imitar. Pero cuando vayamos a predicar, prediquemos un Cristo que no cambia, que permanece. Ese es el mensaje. Los tiempos podrán cambiar, claro está. Las vestimentas podrán cambiar. Todos los pensamientos de la gente podrán cambiar. Es un tema muy complicado. Hoy en día la gente te predica con t-shirt. Y no porque sea malo predicar en t-shirt. Es que la gente quiere vivir cómoda, sencilla. No quiere pasar el trabajo, no quiere planchar, no quiere... Una generación diferente. Así que aprendamos a aceptar esta generación. Aprendamos a aceptar que ya los tiempos no son iguales. De lo contrario, vivirás frustrado y frustrada y nunca jamás podrás progresar viviendo frustrado con los cambios. Y para terminar, esta generación Centennial le llaman la generación irreverente y es una generación la cual nosotros tenemos que llevarle el mensaje de salvación y el mensaje de amor, porque una generación irreverente es por causa de una generación pasada que no tuvo los pantalones, en palabras puertorriqueñas, de llevarle el mensaje. Y esa generación que vive frustrada, irreverente, con otra generación, es la generación que dice, la generación no es la misma que la de antes y juzgan a esta generación, pero tú fuiste quien criaste a esa generación. Así que busca la sabiduría del cielo, cómo transmitir el mensaje de Dios a esta generación. Así que te comparto este video y espero que sea de mucha edificación y de bendición y de mucha información para que hagas un estudio. Yo te sugiero que veas este video nuevamente para que puedas edificarte y puedas aprender y puedas analizar y tú mismo hagas tu propio estudio. Yo lo hice ahora te toca hacerlo a ti. Dios te bendiga, mis amados.